Bueno, mis amados hermanos, es un precioso placer saludarlos en esta hermosa mañana de jueves. Bendecimos el nombre de nuestro Dios por la abundancia del corazón de Dios derramándose en nuestras vidas. Los saludo en el nombre de Jesucristo y gracias por la oportunidad de entrar a la comodidad de sus hogares y poder ser un siervo que les lleve hasta la comodidad de su hogar la hermosa palabra de Dios. Vamos a hablar y recibamos con afecto y cariño la palabra que Dios tenga para nosotros en el día de hoy. Bendito Padre Dios, quiero darte las gracias, Señor Jesús, porque tú eres un Dios altamente maravilloso. Y bendito sea tu nombre, oh Dios, que tiene para nosotros la oportunidad de darnos a conocer tu palabra, Señor. Gracias por la vida que procede de ti. Gracias por la oportunidad que tú nos das de vivir y vivir para ti, Señor. Enséñanos a contar nuestros días de tal manera, Señor, que no pierdamos un minuto de nuestra existencia alejados de ti, sino que lo vivamos cerca de ti, cerca de tu hermosa presencia, Padre, en el nombre glorioso de mi Señor y Salvador Jesucristo, te lo suplico y te lo ruego, Padre Dios. Bendice nuestros corazones y bendice la palabra que va a ser extendida el día de hoy. Padre eterno, que cada corazón que se acerque el día de hoy, ya sea en vivo o diferido, que reciba las bendiciones de tu palabra, mi Dios, y sean altamente bendecidos. Te lo suplico, mi Dios, te lo ruego, en el nombre de mi bendito Señor y Salvador Jesucristo. Amén, amén, amén. Bueno, mis hermanos, pues después de haberlos saludado y tener gusto y contentamiento por la vida de ustedes, ayer estábamos continuando el estudio tanto en la mañana como en la tarde y estuvimos hablando algunas formas en que Dios, ¿verdad?, trajo a existencia, como ya lo habíamos visto en otras ocasiones, trajo a existencia de la invisibilidad, todo este mundo invisible lo trajo a lo visible. Después estuvimos viendo que los universos creados visiblemente claramente demuestran el poder y deidad de un creador invisible. De hecho, les decía yo a ustedes que dan un fuerte testimonio de su existencia y de su realidad. También les estaba enseñando ayer a ustedes y les mencionaba que cada uno de nosotros nacemos con un testimonio interno de todo ese conocimiento de la palabra de Dios. Imagínense tan solo, mis amados hermanos, si Dios ha dado un testimonio interno venido desde la eternidad pasada, porque en un sentido, aun cuando nuestra memoria fue trastornada, fue truncada por Leviatán, por Lucifer, y nos hizo en un sentido olvidar casi un 95%, yo creo que hasta menos, más, un 99%, la capacidad de nuestra memoria no es la que realmente con la que trabajamos. En una ocasión hablaba con algunos hermanos y les comentaba que yo no sé nada de computación ni de todos estos sistemas que la gente acostumbra a mencionar y hablar, pero en mi leve capacidad de lo que entiendo, les decía, imagínense, uno de ellos no lo creyó, les digo, imagínense, Dios le dio al hombre en su memoria una capacidad de cientos de millones de gigas. Yo no sé qué sea todo eso, pero sé que es mucho. Imagínense tener una capacidad intelectual, mis hermanos, en la mente del ser humano de cientos de millones de gigas de capacidad en su memoria. Y lo triste de todo esto, lo crea usted o no lo crea, lo triste es que no manejamos ni siquiera, no sé si la cifra que voy a decir sea lo correcto, pero disculpen mi lenguaje y mi ignorancia. Probablemente nosotros no manejamos más que el 0.001% de la capacidad de nuestra memoria. Ahora, si pensamos de cómo y de cuánto podría ser, para poder tener una idea, cuánto debería o podría ser la capacidad de la memoria de Dios, superaría en 1 millón
¿verdad?, en potencia, ¿verdad?, elevado a la potencia que usted guste, elevado a cientos de millones, la capacidad de la memoria de Dios. ¿Esto le sorprende? Lea su Biblia y verá que dice que Él cuenta las estrellas por su nombre y sabe el nombre de cada una de ellas. En cada galaxia, en cada cosas como estas, hay cada día nacimiento de cientos de millones de estrellas. Bueno, todas están en la memoria de Dios. Si hablamos de las semillas, como hemos estado estudiando, Él tiene el nombre tuyo, el nombre mío, de todas las generaciones prehistóricas, antepasadas, pasadas, presentes, futuras. Imagínense nada más la memoria de Dios. Bueno, de alguna manera, como vuelvo a repetirles, Dios nos ha dado testimonio. Ahora, lo que yo quiero mencionarles, si Dios nos ha dado un testimonio desde que venimos de allá, y nuestra memoria, aún a pesar de que fue trastornada por Satán, por Lucifer, por Leviatán, aún así llegamos a tener pequeños destellos. ¿Saben qué pasa? Simplemente la memoria nuestra, no voy a hablar ahorita de la memoria, es uno de los canales que nos llevan al conocimiento de la triple naturaleza del hombre. Sin embargo, hermanos, a pesar de que nuestra memoria fue trastornada, podría yo decir un concepto como este: nuestra memoria simplemente sufrió un desperfecto. ¿Qué quiere decir? No está funcionando en toda su máxima capacidad como Dios lo desea. Pero, amados hermanos, cuando venga el tiempo de la restauración total del hombre, la cual ya está muy próxima, nuestra memoria tendrá su máxima capacidad original como cuando Dios la hizo. Ahora, imagínense, mis hermanos, imagínense, si esa memoria nuestra solamente está dañada porque no puede desarrollar su capacidad intelectual, y obviamente esta capacidad intelectual se refiere a la palabra de Dios. Ahora imagínense el cúmulo de cosas tan maravillosas y misterios que nos están siendo revelados aquí en el paso de la vida, y vamos a sumárselo a la memoria, a la capacidad de la memoria. Amados, no tenemos idea realmente de lo maravilloso de Dios, lo grandioso que es Dios. Muchas veces lo minimizamos de una manera tan cruel, ¿verdad? Que, bueno, Dios nos perdona porque somos personas finitas. Pero bien, ¿entienden ahora el gran testimonio que vamos a tener que dar a esas creaciones, a esas nuevas creaciones que ya están formadas de parte de Dios y que están esperando que tú llegues allá para que a través de tu memoria, de tu testimonio, empieces a hablar las grandezas que has aprendido de Dios desde las eternidades pasadas, cuando teníamos una preexistencia hasta el tiempo de hoy? Es tan enormemente maravilloso. Así que, por ejemplo, mis hermanos, el libro de los Hebreos también habla del principio de que lo visible proviene de lo invisible. Vimos Romanos 1:20, eso ya lo vamos a dejar ahorita, ya lo estuvimos estudiando, pero vamos a constatar cómo también en el libro de los Hebreos nos habla también del principio de que lo visible procede del mundo invisible. Perdón. Vamos a Hebreos capítulo 11, versículo del 1 al 3. La palabra de Dios dice de esta manera: es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven, porque por ellas alcanzaron testimonio los antiguos. Ahora, miren bien esa palabra, dice por ella, o por él, dice, porque por ellas alcanzaron testimonio los antiguos. Amados, si usted reduce este concepto antiguos, antigüedad, lo reduce a que aquí se está refiriendo a los del Antiguo Testamento, hermano mío, yo le invito a que se sacuda de esa ignorancia, porque así yo empecé también. Y aquí está hablando de las sendas antiguas, está hablando de gente de los siglos. Puedo constatarles a ustedes este concepto de gentes de los siglos.
¿A qué se refiere? A las edades prehistóricas, con padre maldad, madre maldad y Abadón. Así que dice que ellos alcanzaron testimonio, los antiguos. Es decir, venimos de una preexistencia donde ahí aprendimos quiénes en un momento determinado estas gentes antiguas, quiénes, nuestra alma y nuestro espíritu. Dice, por la fe entendemos, por la fe debemos entender haber sido compuestos los siglos. Y nuevamente menciona siglos, que va unido a la palabra antiguos, cenas antiguas, edades, eternidades pasadas, siglos, etc. Dice, todo fue compuesto en los siglos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. O sea, primero estuvo el mundo invisible. Y ustedes pueden, ayer les mencioné que este mundo invisible, llamado espiritual, no reduzcan su mente a pensar únicamente, mis amados hermanos, que esta porción, ¿verdad?, solamente se limita a algo espiritual, invisible, que no tiene sentido, etc. No, la palabra invisible es tangible. Así que estos versículos muestran que los siglos, los mundos visibles, tangibles, fueron compuestos por la palabra de Dios. Así que la palabra griega para compuestos, significa terminar completamente. Y proviene de la palabra raíz que significa fresco, perfecto, completo. Así que, hermanos, el principio mediante el cual completó o formó todas las cosas y las trajo al ámbito de lo visible, continúa siendo una fuerza activa el día de hoy. Consideremos cómo trabaja para nosotros cuando estamos orando. Vamos a ver cómo trabaja todo esto cuando estamos orando. Cuando estamos en el Espíritu, en oración, elevamos al Dios invisible, la sustancia invisible de la fe y la esperanza contenidas en la promesa de todo lo que hemos aprendido de su palabra. Dios, entonces, es como usa la sustancia invisible de la fe para contestar nuestras oraciones y hacerlas visibles. Nosotros pedimos a Dios en fe sin tener nada en la mano. Dios utiliza esa fe como una sustancia, la lleva al mundo invisible. Déjenme tratar de ilustrarles un poquito este concepto, porque es muy bueno que ustedes lo puedan observar de una manera más explícita, vamos. Aquí es donde nosotros muchas de las veces, yo le puedo hacer una pregunta. La pregunta sería en este caso, ¿de dónde proceden las cosas que Dios nos da? Las cosas que Dios nos da, ¿de dónde proceden? Obviamente usted va a decir, de Dios. Ok, se lo puedo aceptar. Sin embargo, vamos a poder mirar aquí. Vamos a ver en este lado, voy a poner una balanza, y en esta balanza voy a escribir plan maestro de Dios. Y aquí voy a escribir propósito de su voluntad. Esto que estoy escribiendo aquí es lo que se le conoce como el consejo eterno. Recordarán ustedes que al principio de este estudio les dije a ustedes que este consejo eterno llamado también, vamos a ponerlo aquí, llamado también eternidad Kedem,
y el otro es llamado eternidad Olam. Recordarán ustedes que yo les dije que este es el consejo eterno, y también, ya no voy a escribirlo, pero ustedes van a recordarlo. Les dije que también ahí encontramos lo que se denomina las sendas antiguas. Ahí es lo que también se conoce los días de los siglos. Se conoce también como las eternidades, eones. Se conoce también como el consejo eterno, porque ahí es donde está escrito. Escrito está. Escrito está. Recordarán estas palabras cuando no solamente Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 4, en la tentación del monte, dice que él decía, escrito está. Llegó el momento que también Satán dijo, bueno, escrito está también. Quiere decir que Satán también trae impreso en su ser el testimonio de lo que él conoció de la palabra de Dios. Por eso él dijo, también escrito está. Es decir, usó esas palabras, escrito está. Luego, mis hermanos, entonces, cuando nosotros oramos, vamos a poner aquí una pequeña figura. Lo que pasa es que ya mi otro color ya no pinta. Ahora estoy usando uno solo. Necesito comprar mis colores. Ahora, vamos a pensar aquí. Tenemos, a ver si puedo dibujar esta figura de una manera que les ayude a ustedes a comprender lo que estoy tratando de decir. A ver si ya se me olvidó mucho hacer mis dibujos. Creo que es así. Muy bien, parece que sí. Bueno, ustedes pensarán que, híjole, déjenme mejorarlo todavía. Ya creo que ya me vino a la mente cómo mejorar mi dibujo. Bueno, hago cada cosa que parece más caricaturesco que nada. Pero bueno, aquí estoy hablando de un creyente que está doblando sus rodillas en oración, levantando sus manos, esperando recibir. Aquí vive lo invisible. Él está pidiendo, él está orando, está pidiendo algo que venga a su vida, que venga a sus manos, pero ¿de dónde va a poder recibir las cosas que van a venir a su mano? Fíjense dos o tres cosas que voy a mencionar, pongan toda su atención, por favor. ¿De dónde va a recibir él lo que espera obtener? Lo va a recibir del mundo invisible. Cuando entonces, tengo que decir las cosas como las estoy pensando decírselas, porque de otra manera se me van a borrar. Ahora, miren bien, lo que él está orando, está rogando, está pidiendo, puede ser, como dice un texto bíblico, no recuerdo ahorita bien la cita, cuando dice, vosotros pedís y no recibís porque pedís mal. Quiere decir, hermano, que aunque este cristiano que está aquí doblando sus rodillas pida algo que a lo mejor es justo, a lo mejor es bueno, es justificable, etcétera, y aun cuando lo pida con todo su corazón en el nombre de Jesucristo, muchas veces nosotros tenemos una idea, mis hermanos, de que orar y pedir en el nombre de Jesucristo son palabras cabalísticas o palabras mágicas que obviamente van a ser un milagro instantáneo un instantáneo o con el tiempo. Déjeme decirle que la oración que usted haga será pasada en la balanza, ¿verdad? Antes de que tu oración llegue a la presencia de Dios, tu oración, tus palabras que estás diciendo, van a ser puestas sobre la balanza. Y una vez que pase sobre esta balanza, ¿qué hay en estos dos lados de la balanza? Un lado, vamos a decirlo así, un lado es
está su oración de acuerdo al consejo eterno. Entonces desciende la petición tuya de forma visible. Pero si en el otro lado la balanza está indicado que no es de acuerdo a la voluntad de Dios, nunca te va a llegar aquella petición, nunca. ¿Por qué? Porque simplemente no está de acuerdo al consejo eterno. No sé si quedó entendido, si lo dejé bien claro. Si lo dejé claro, mis hermanos, pues entonces, gracias a Dios. Ahora, cuando entonces viene la bendición de Dios, obviamente conforme, vean aquí las flechas, conforme al plan maestro de Dios, al propósito de su voluntad, que es el consejo eterno, entonces tu petición se vuelve, en este caso, visible. Tu petición se vuelve visible o se vuelve realidad. Espero que lo haya yo dejado claro y entendido, porque mucha gente, hermanos míos, tiene problemas con la cuestión de que, ¿por qué es que yo le pido a Dios y Él nunca me da nada? ¿Por qué es que yo le ruego y hasta he llorado, he ayunado, he pedido, he demandado, he traído mi petición delante de Dios y Él no me contesta? Ahora, ¿puede ver la razón del por qué Dios no le contesta? Véalo, obsérvelo, analícelo. Y muchas veces hasta llegamos a enojarnos con Dios porque pensamos que Dios está a nuestro servicio para cumplir nuestros gustos, antojos, contentillos, etc. Dios no trabaja así, mi amado hermano. Y aun cuando Dios pretende traer de lo invisible la respuesta para ti, para hacerla visible, aún así Dios puede, y si Él quiere tardarse el tiempo suficiente necesario para que de esta manera tú recibas la oración y tu petición, Dios puede tardar el tiempo que sea posible, pero tu petición ya llegó delante de Dios. Espero que se alcance a ver el pizarrón, porque de otra manera pues no van ustedes a apreciarlo. Así que, por ejemplo, vuelvo a repetirles, el principio mediante el cual Dios completó o formó todas las cosas, vean, Él las trajo al ámbito de lo visible. Continúa siendo una fuerza que nos sigue moviendo a todos y cada uno. Por eso le estoy diciendo que cuando Dios usa la sustancia espiritual de la fe para contestar nuestras oraciones y hacerlas visibles, cuando la cantidad suficiente, mis hermanos, de sustancia invisible espiritual de fe ha sido elevada hacia la matriz invisible creativa de Dios, vean esto, vuelvo a repetirles, esto que estoy poniendo aquí arriba, también yo se los mencionaba ayer a ustedes como la gigantesca y gran matriz creativa de Dios. Así que, hermano, todas las promesas, todas las cosas que Dios te da en esta vida, algunas de ellas, y miren que estoy diciendo algunas, tendríamos que introducirnos en ese concepto de algunas de ellas son respondidas por parte de Dios, son la respuesta de parte de Dios a nuestras peticiones, pero lamentablemente, mis hermanos, muchas de ellas no son de acuerdo a la voluntad de Dios, muchas de ellas. No sé si quede muy claro todo esto que estoy diciendo, porque podría en toda forma darles un ejemplo en el que les puede ayudar a ustedes a comprender mejor el plan maestro de Dios y el propósito de su voluntad y respetarlo ampliamente. De acuerdo a lo que estoy diciendo de que algunas cosas no son de acuerdo a la voluntad de Dios, miren, para poder comenzar, la mayor parte de la gente que vive en este planeta Tierra, yo creo que si doy unas cantidades, ¿verdad? Si nombro cantidades, podría yo solamente hacer algo especulativo, pero probablemente para que ustedes me entiendan, solamente lo voy a mencionar en la capacidad que sea numérica. Por ejemplo, hablamos de cristianos en el mundo entero.
de esa cantidad de cristianos en el mundo entero, podría yo decirles a ustedes que del 100%, solamente probablemente, y esto ya es hablar favorablemente, es muy probable que el 10% de ese 100% de cristianos estén casados o casadas con la pareja idónea de la cual Dios preparó para cada ser viviente aquí en la tierra y formar una pareja excelente. ¿Qué quiere decir? Que probablemente un 90% de cristianos estamos casados con la persona equivocada. ¿Verdad que es desastroso? Y todo esto, ¿por qué? Porque, hermanos, nos adelantamos para que Dios sea el que nos dé lo que no está en su voluntad directiva, sino que Él nos provee de lo que está en la voluntad permisiva. Así que la mayor parte de las veces, mis hermanos, cuánta gente, ¿verdad?, viene con traumas infantiles, con traumas totalmente aberrantes, y cuando se quieren casar es cuando quieren ellos ser felices. Y no voy a entrar en esto ni lo voy a extender porque tengo un ejemplo para ustedes, bíblicamente. Por ejemplo, se quieren casar, pero la persona, él o ella, no están preparados para dar felicidad. Ellos se quieren casar para recibir felicidad. Y ese es un error muy grande en la vida de todo ser humano. Si encontramos, por ejemplo, a un muchacho o a un niño, una niña huérfana, y que en su orfandad, porque muchas veces puede tener padre y madre, pero miren, hagan de cuenta que no los tienen. Entonces resulta que hasta pueden ser abusados sexualmente, pueden ser violados, niño o niña. Todo esto trae una cadena tremenda de consecuencias futuras, que si no tuvo la ayuda de un profesionista o no tuvo la ayuda de un buen pastor que le ayudara en oración, en consejería, etcétera, hermano, después esa persona crece en su adolescencia y está hambriento y sediento de felicidad, porque nunca la ha tenido. Entonces dice, voy a casarme para que me den felicidad. Pero si se encuentra usted con un muchacho o muchacha de una familia disfuncional, igual que usted, hermano, ya se imaginará, ¿verdad? Entonces, hermano, ese casamiento, pues, hermano, Dios lo permitió, porque usted va a decir, pero ¿por qué Dios lo permitió? ¿Por qué? Porque dentro de su voluntad permisiva, tú ya estabas ansioso, no para esperar la voluntad directiva de Dios, sino que te adelantaste a los acontecimientos de lo que Dios tenía escrito acerca de ti y quién iba a ser tu pareja idónea. De manera que entonces, mis hermanos, la mayor parte de las veces, ¿verdad?, yo siempre le digo a los jóvenes, ustedes deben casarse cuando están listos para dar felicidad. Y cuando la pareja que Dios pone en tu camino también está preparado para dar felicidad, óiganme, no se trata de recibir, se trata de dar. Entonces, cuando tu mujer estás dispuesta, estás madura para dar felicidad y él está maduro para dar felicidad, hermano, el resultado es una explosión de entendimiento, empatizar sus caracteres, una felicidad completa y absoluta. De modo que entonces, mis amados hermanos, esto es algo que usted debe entender de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora usted puede decir, bueno, hermano, ¿y qué hacemos con ese 95% de los que estamos, digamos, con la pareja equivocada? Bueno, no nos queda más que trabajar doblemente en oración, en entrega, en ayuno, ¿verdad?, buscando de una manera triple o quíntuple o más, buscando a Dios a fin de que Él redima la situación equivocada en la que caímos. Un ejemplo que les dije que iba a darles, y solamente se los voy a mencionar rápidamente, es de aquel hombre o aquel rey llamado Ezechías, mostrado, si mal no recuerdo, en el capítulo 38 del libro de Isaías. Ustedes recordarán la historia de ese rey Ezechías, al cual el Señor vino y le dijo, Ezechías, bueno, vino por parte del profeta Isaías. El profeta Isaías fue enviado por Dios y le dio el mensaje de Dios. Ezechías, prepara tus cosas
porque la enfermedad en la que tú estás ahorita sumergido es una enfermedad que te va a llevar a la muerte. Prepara tus cosas porque ya te vas a ir con Dios. No estoy usando palabras mías si ustedes quieren. Y dice la palabra de Dios que aquel hombre, fíjense la oración que hizo, fíjense la oración que hizo. Y esto nos deja saber, mis hermanos, y yo les haría una pregunta: ¿en qué punto de tu vida te gustaría partir con Dios? Fíjate bien primero en esa pregunta, primero escúchame para que puedas responder. Así que entonces, pueden ver la oración de este rey. Dijo, lo digo también con mis palabras: Dios, Jehová Dios, mira que ahorita estoy en el punto más elevado de una relación y comunión contigo, excelentísima. Es el momento en que me siento, Señor, totalmente enamorado de ti, acercado a ti, cerca de ti. Estoy tan cerca de ti, Señor, que no es posible que ahora quieras quitarme la vida. Déjame vivir más, Señor. Déjame vivir más. Dios tuvo que mirar su oración, y su oración encajó en la voluntad permisiva de Dios. La voluntad directiva de Dios estaba dictando lo que ella quería a través del profeta Isaías cuando le dijo: ya te vas a ir con el Señor. Pero este hombre dice: no, Señor, no es justo, porque ahorita cuando más enamorado estoy de ti, cuando más cerca de ti estoy, déjame vivir más. Así que hay mucho que hablar sobre esto, porque hay algunos misterios ahí, porque muchos pueden decir que Dios le extendió la vida. No, Dios no extiende la vida a nadie después de que, dice la Biblia, que Dios ha prefijado el orden de los tiempos y los días de nuestra habitación aquí en esta habitación. Así que lo único que Dios hizo fue retroceder el reloj de vida de él 15 años. Pero ahora viene el punto. Esos 15 años, ¿para qué le sirvieron al rey Ezechías? ¿Sabe para qué? Para perderse. Se perdió. Él ya estaba para irse. Por eso la pregunta que les hice fue esta: ¿en qué momento ustedes desearían partir con el Señor? Cuando están en una pésima condición delante de Dios, cuando andan de vacaciones en Sodoma y Gomorra, en Egipto, cuando andan en el mundial, hermanos míos, es cuando ustedes quisieran partir con Dios, o cuando se encuentran en el mejor momento de su vida, en una relación estrecha, íntima con Dios. Se los dejo a su pensamiento, a su libre albedrío, así que ustedes sabrán. Pero bueno, regresando al punto, pueden ver el poder de la oración cuando oramos mediante la sustancia de fe. Ahora, vuelvo a repetirles, mis hermanos, no porque ustedes piden en el nombre de Jesús, hay otros secretos ahí que tendría que enseñarles, pero ya no voy a decir porque me estoy atrasando. Hay otras cosas involucradas cuando dice pide en el nombre de Jesús y te será dado. Bueno, hay otras cosas ahí, pero ya no es el punto. Así que, amados hermanos, les estoy diciendo que Él produce la manifestación visible, y la forma de eso, que primeramente fue compuesto y completado en lo invisible. Antes de que tú recibas la dádiva de Dios, antes de que tú recibas todo eso, Dios le dio forma, Dios lo creó, Dios lo formó. ¿En dónde? En la eternidad Kedem y en la eternidad Olam. En el mundo invisible de Dios, en el mundo invisible tangible de Dios, para que tú lo puedas recibir y goces y disfrutes de ello. Así que es la manera en que Dios bendice tu vida y bendice tu corazón. Así que, amados hermanos, déjenme ir a un punto aquí importante. El libro de Colosenses también confirma la verdad sobre la creación proveniendo de Dios y proveniendo de sus lomos invisibles creativos, de ese Dios invisible. Ahora vamos en Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17. Vamos a analizar un poquito esta porción. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17. ¿Ok? Así que ahora vamos a ver. Dice, el cual, Jesucristo, obviamente,
el cual, ¿quién es ese cual? Jesucristo. Es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura, porque por Él fueron criadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue criado por Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y por Él todas las cosas subsisten. Gloria a su santo nombre. Gracias. Ahora, veamos algo aquí que nos va a ayudar. Por ejemplo, cuando no es que yo quiera imponer ideas mías, de alguna manera nunca lo hago. Ustedes pueden muchas veces leer la palabra de Dios, a lo mejor darle a ustedes una interpretación de acuerdo a su criterio, lo cual son buenos intentos, es bueno, eso indica que tienen ustedes deseo de aprender. Pero hay ocasiones en que damos un sentido a la palabra de Dios un tanto fuera de lugar. Por ejemplo, en este caso, yo siempre he dicho, Jesús no es Dios. Mucha gente alega y argumenta que Jesús es Dios. Bueno, si ellos quieren creerlo así, no hay ningún problema, no están hablando blasfemias, es solamente una mala forma de comprender las Escrituras. Pero déjenme mostrarles aquí un ejemplo muy claro. Y ellos dicen, perdóneme pastor, pero yo tengo un texto muy bueno para refutar lo que usted está diciendo. Bueno, les digo, díganmelo. Entonces, me dicen, aquí la Biblia dice, y Felipe le dijo, Andrés, dijo, muéstranos al Padre. Y Jesús le dice, tanto tiempo que me has visto, Felipe, y no crees. El que ve al Hijo, ve al Padre. El que ve al Hijo, ve al Padre. Porque el Padre y yo, uno somos. Ese texto ha traído a lo largo de muchos años, siglos de años, ha traído una grande confusión, llevándolos a pensar eso de que Jesús es Dios. Y no hacen la debida separación de las personalidades. ¿Cómo Jesús va a ser Dios o cómo Dios va a ser Jesús si Jesús es el Hijo engendrado? Es decir, quiere decir que yo mismo puedo engendrarme a mí mismo. Yo puedo engendrarme a mí mismo y que de mí mismo salga el fruto de mi unión. Es algo increíble. Es tanto como pensar que un hombre rechaza a una mujer y está haciendo planes de tener una gran familia y decir, yo quiero tener 4 o 5 hijos, dice ese hombre, pero no quiero nada con las mujeres, soy un misógino con mayúsculas. ¿Cómo pensará entonces tener esos hijos? Ni modo que él mismo se autoengendre. O una mujer diga, yo soy odiadora de los hombres, pero sí pienso tener unos 5 o 6 hijos. ¿Cómo los va a tener? Necesita al hombre. Así que Dios engendró un hijo y le puso por nombre Jesús. Entonces Jesús es el Hijo y Dios es Dios. Pero ahora vamos a ver lo que dice aquí en el capítulo 1, ya vimos, Colosenses 1:15. Déjenme mostrarles a ustedes esto. Se los voy a dibujar, aunque ya mi color ya no pinta muy bien, pero voy a tratar de hacer todo lo posible por remarcarlo bien. Vamos a hablar de este ámbito. Este es el ámbito invisible. Este es el ámbito invisible. Voy a colocar aquí una estatura, y esta estatura no es otro más que Elohim. Elohim, Dios, como lo quieran ustedes ver, Jehová, etc. Este es el Dios invisible, Elohim. Pero recuerden que por el hecho de que Dios, estamos hablando de que Él es invisible, no con esto quiere decir que Él es intangible. Fíjense bien en eso. Lo único es que si por sí está bien encargado, pero está bien. Alright.
Por el hecho de que Dios sea un Dios invisible, ¿cuánta gente ha pensado que Dios no tiene cuerpo? Déjenme decirles, Dios, Jehová Dios, Elohim, tiene cuerpo, alma y espíritu. Así que no voy a entrar en ese tema porque es un tema tan apasionante y tan hermoso, pero Dios, Jehová Dios, Elohim, Él posee, vuelvo a repetirles, Él posee cuerpo, alma y espíritu. Es decir, Jehová Dios posee alma Neshama, alma Nediva y alma Nefesh. De otra manera, ¿de dónde nosotros podríamos haber adquirido esas almas? Es decir, Jehová Dios, Elohim, Él tiene y posee las mismas 16 almas que Él nos ha dado a nosotros. Bueno, a Dios a la gloria. Ahora, vamos a ver, Él engendra un hijo, vamos a decirlo así. ¿Cómo escribí ahí? Muy bien, lo escribí en azul. Él engendra un hijo. Y este hijo, vamos a ponerlo así, este hijo, ya les dije a ustedes, es Jesús. Este hijo es Jesús. Así que cuando Dios lo trajo y lo presentó a la tierra, como dice en Hebreos, ¿verdad? Cuando Dios fue introducido a la tierra, entonces, ¿qué cosa fue lo que pasó? Miren aquí el dibujo, por favor. Vean el dibujo para que puedan ustedes verlo. Entonces, Dios, por eso dice Dios encarnado, Dios hecho carne, porque esta naturaleza invisible, déjenme escribir aquí bien, porque si no de otra manera, aquí estamos viendo a Jesús visible, allá está lo invisible. Ahora, vamos a ver, Dios descendiendo, por así decirlo, e introduciéndose dentro de la naturaleza de Jesús. Así que aquí, adentro de Jesús, estaba el invisible. El invisible descendió, bajó, encarnó dentro de un cuerpo que Dios mismo engendró, llamado Jesús. Así que por eso Jesús decía, el que ve al Hijo, ve al Padre, porque el Padre y yo uno somos. Yo vengo del Padre, soy engendrado de una manera tan fenomenal. Así que por cualquier lado que ustedes me miren a mí, pueden ver al Padre, porque el Padre me engendró. Así que, por ejemplo, cuando dice aquí en Colosenses 1:15, el cual, es decir, Jesucristo, el cual es la imagen, oigan eso, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura, etc. Él es la imagen del Dios invisible. No es Él la imagen en sí de lo invisible, es solamente una imagen. Espero que quede claro. De modo que, hermanos míos, los mundos naturales y espirituales fueron compuestos por la palabra de Dios, y todas las cosas, incluyendo a la humanidad, fueron formadas por Él. Toda la creación visible provino del Dios invisible. Así que espero que esto quede claro. Puedo borrarlo. Así que vean ustedes, voy a borrarlo porque quiero darles solamente una pequeña ilustración, nada más. Y cuando está la palabra de Dios hablando, vamos a pensar aquí, no sé si el verde que estoy usando se vea bien en comparación con el azul, que ya casi no pinta, pero vamos a miren, ¿cómo lo haremos en este caso? Bueno, vamos a dibujar aquí un cuadro, vamos a un cuadro aquí,
Y solamente, para no hacer dibujos, solamente voy a escribir mundo invisible. Mundo invisible. Lo que voy a mencionar, hermanos míos, por favor ustedes pónganlo en su, añádanlo a lo que está ya aquí escrito. Añádanlo, lo que voy a mencionar, ustedes añádanlo en su cuaderno. Un mundo invisible, tangible, real, palpable, ¿verdad? Que se puede tocar, etc. Bien. Dios es el que se movía siempre en ese mundo invisible. Él se movía, como se los he dicho a ustedes, como la llamada luz de posesión. Él es Jehová Dios Elohim, quien cuando no existía absolutamente nada, Él ya tenía su mundo invisible, su mundo invisible. Él ya poseía todo un mundo enorme, infinito, donde Él se mueve. Así que esto ya se los expliqué en versículos anteriores, y lo que yo estoy diciendo es que cuando Dios trajo a su Hijo, Él lo engendró aquí en este ámbito invisible. Él lo engendró. Ahora, pongan mucha atención a lo que les voy a decir. Cuando engendró al Hijo, después procedió, oigan bien, a engendrar las almas y los espíritus. Este es nuestro tema, de la preexistencia. Así que cuando Dios primero engendró al Hijo, al Señor Jesús. Está descrito en el capítulo 8 del libro de Proverbios. Lo engendró desde el versículo 22 al 31, cuando dice Jehová me poseía en el principio de su camino. Está hablando Jesús diciendo Jehová me poseía, me engendró. Más adelante podemos explicar todo eso. Y luego vemos que después de haber engendrado al Hijo, engendró las semillas en forma de alma, espíritu, corazón y voluntad, que somos nosotros. Ahí es donde estoy hablando a ustedes sobre la preexistencia nuestra, ¿verdad? Lástima que no veo por ahí a nuestro hermano Fabián, no lo veo, pero a mí me interesa mucho que mi hermanito pueda recibir esta enseñanza, ¿verdad? Porque él está interesado en esto. Bueno, desde anoche no lo vi. Ojalá y hoy no nos quede, no esté pasando algo malo en su vida, ¿verdad? Porque creo que ayer ya nos terminó la predicación. Creo que ayer por la mañana ya no lo vi. Bueno, ya no supe de él, ya no lo vi aquí su nombre. Pero bueno, aquí es donde estoy parándome, mis amados hermanos, en el concepto de ¿cómo estoy diciendo? De la preexistencia nuestra. Desde acá viene nuestra preexistencia. Así que aquí vemos a Jesús y vemos a las semillas. Vamos a dibujarlo para que lo puedan ver bien. Aquí vemos una balanza. Vamos en una balanza. Estamos en el mundo invisible, y aquí lo primero, número 1 y número 2, aquí vemos a Jesús, el Hijo. Y luego vamos a ver aquí una palabra que voy a escribir, mundo, en hebreo, tevel, de semillas. Aquí estoy escribiendo mundo tevel, es una palabra hebrea, mundo tevel. Y esta palabra mundo tevel habla exclusivamente en referencia a las semillas, que son las almas y los espíritus.
el alma y el espíritu que habita en tu cuerpo. Ese eres tú, vienes desde allá, tienes una preexistencia. Ese mundo te ve. Cuando la palabra de Dios dice, fíjense, les voy a dar dos connotaciones en hebreo. Por ejemplo, cuando dice el Señor a través del apóstol, cualquiera que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Cualquiera, repito, cualquiera que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y luego por acá vemos en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, fíjense bien, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cómo es eso? Si por un lado dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, y luego vemos a Jesús que dice amó al mundo, fíjense bien en eso, amó al mundo, como que suena chistoso, ¿no? Sin embargo, es ahí donde muchas veces, por ejemplo, mi hermanito Fabián me dice, es que, hermano, el hecho de que una palabra en hebreo dice otra y luego en hebreo dice otra, es la razón por la que hay tantas cosas en las que no sabemos por dónde dirigirnos. Es lo que yo he tratado de decirle a mi hermano Fabián y explicarle todo este tipo de cuestiones, porque miren, la palabra mundo a la que se refiere en Juan 3:16, esa palabra mundo es la que estoy escribiendo aquí, que se refiere a Tebel. Tebel es referencia al mundo de semillas. Mundo de semillas. Déjenme escribir aquí, porque es importante cualquier detalle. Este mundo de semillas, lo voy a escribir aquí con una flecha, son las almas y espíritus. Este mundo de semillas son las almas y los espíritus. Ahora ven por qué dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. La otra palabra mundo en hebreo significa mundo de carnalidad, sensualidad, pecado, abominaciones, etc. Así que es muy diferente cuando vemos, aunque una palabra está escrita de la misma manera, entonces, hermano, eso no quiere decir que diga lo mismo. No quiere decir que diga lo mismo. Cambia mucho, por eso es la importancia de estudiar. Bien, entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Todo esto ya estaba aquí en el mundo invisible, de modo que cuando Jesús empezó su obra creativa, ahora lo vemos aquí formando, voy a poner unos círculos, formando en este caso los mundos. Y vean ustedes que cuando ahora habla de plural, también acá es plural, también acá es plural, ambas palabras son en plural. Así que cuando Dios trajo todo esto, Él lo sacó, vamos a verlo así, voy a poner varias flechas, Él todo lo sacó, ¿de dónde? Del mundo invisible, para venir y hacer los mundos visibles. Esta pequeña explicación que estoy dándoles ahorita es lo que ayer yo les mencionaba de lo que está escrito por este gran predicador Eclesiastés en el capítulo 1, cuando les decía, ¿qué es lo que será? Ya fue en los tiempos antiguos. ¿Hay algo nuevo que se puede decir esto es nuevo? Todo ya estaba. Y él lo está diciendo claramente. Ayer les di un texto bíblico, ¿está claro? Ayer hablé mucho sobre cómo todo este asunto de lo intangible es tangible. No existe lo intangible delante de Dios.
Por eso es por lo que vuelvo a repetirlo, hija. Ayer lo traté de explicar, hablando del mundo invisible. Es tan real, es tan palpable. Nuestra mentalidad se reduce al hecho de que si es invisible, es intangible. Si es invisible, es incorpóreo, es etéreo, es como el viento, es como el humo, es como el viento que nos golpea la cara pero no lo vemos. Esa es la mentalidad que nosotros tenemos cuando nos hablan de algo invisible. Déjame añadir algo y con esto termino. Fíjate una cosa, hija, mis hermanos, fíjense bien en esto. ¿Cuántos de nosotros verdaderamente tenemos una ambición, un anhelo, un deseo enorme, grande, incontrolable de irnos con el Señor? Déjenme decirles que superficialmente nosotros decimos, sí quiero irme con Dios, amén, gloria a Dios, sí quiero irme con Dios. Pero ¿saben qué? En lo profundo de su corazón y en su mentalidad hay una resistencia muy notoria que puede pasar, que no puede pasar desapercibida por quienes se viven en el Espíritu, porque no están tan deseosos. ¿Saben por qué no hay ese deseo tan enorme, incontrolable de irse con el Señor? Porque normalmente estamos apegados a este mundo tangible, donde podemos palpar, donde puedo saborear, donde puedo tocar, donde puedo acariciar y ser acariciado, donde puedo hacer tantas cosas que traen emociones sensitivas a todo mi ser, etc. Pero cuando nos hablan de cosas espirituales, nuestra mente, así como estás tú pensando, hija, decimos, ¿cómo puede ser esto? Pero si es espiritual, entonces quiere decir que cuando estemos con Dios no voy a poder disfrutar nada, porque el disfrute, la sensibilidad del gozo, del placer y sensaciones emocionantes, solamente las experimento cuando estoy habitando en este cuerpo. Pero cuando yo me vaya con Dios, ay no, va a ser tan aburrido porque todo es invisible. Todo es invisible, no se mira, no se ve, no se palpa, no se siente calor, no se siente frío. Todo eso es invisible, espiritual. Yo no quiero esa vida. Y en cierta medida no la queremos, mis hermanos. ¿Por qué? Porque no tenemos entendimiento de que lo invisible es tangible, es palpable, se toca, se siente si está caliente o se siente si está frío. Es un mundo real, palpable, pero invisible ante lo humano, invisible ante lo humano. Esto es humano. Por eso Dios nos va a dar un cuerpo resucitado, glorificado, que pueda mirar las cosas invisibles de Él, y allá se va a disfrutar de la mismísima manera como aquí disfrutamos de todas las cosas en forma palpable. Esa es la razón por la que mucha gente es como cuando alguien me dice, te vendo un seguro de vida. ¿En serio? Sí, te vendo un seguro de vida. Mira que este seguro de vida es de 1.000 millones de euros. ¿Tanto? Sí. Y mira, tan barato que te va a costar. Oye, padrísimo, tantos millones y millones de euros, los convierto a pesos mexicanos y voy a ser el dueño del mundo. Dice, sí. Oye, ¿cuándo me vas a dar eso? Cuando te mueras. ¿Cómo? ¿Cómo que cuando me muera? Dámelo aquí en vida, porque aquí en vida es cuando se disfrutan todas las cosas. ¿Oyen eso? Díganme si no estoy hablando bien. Así que de alguna manera lo que nosotros pasamos, mis hermanos, es de que la gente dice, bueno, me voy a ir a la nueva ciudad, pero es espiritual, es invisible. Eso solamente es cuando me muera, cuando ya no pueda yo disfrutar nada. Así que es la única manera en la que yo puedo explicarles a ustedes de qué manera es todo esto. Así que, bueno, pues de alguna manera yo trato de explicarles lo que también yo entiendo. Bueno, tú estás hablando de sentir la presencia de Dios, pero no de recibir lo que tu oración está necesitando o está pidiendo. Date cuenta que estás hablando entonces de dos cosas diferentes.
Yo estoy hablando de una oración donde tú estás haciendo una petición a la cual va a llegar a la presencia de Dios, y Dios la va a formar, le va a dar forma para que sea visible en tu vida diaria. Lo que tú estás hablando es algo en una forma espiritual, y sin embargo, mira, cuando tú estás diciendo se puede sentir la mano de Dios, el abrazo de Dios y todo esto, no lo vas a sentir en forma espiritual, lo vas a sentir en forma palpable, en forma visible. Por ejemplo, una vez decía la hermana Hicks, decía que ella estaba en su cuarto de oración, donde acostumbra ella a orar, y dice que ella estaba tan emocionada, tan llena de una vivacidad espiritual, que le dijo al Señor: Señor, dame un abrazo, Señor. Entonces dice que el Señor empezó a abrazarla, pero dice que empezó Dios a ejercer presión en sus brazos. Llegó el momento que le dijo: Señor, me estás matando, Señor, me estás matando, estoy a punto de morir, suéltame, por favor. Entonces el Señor la soltó. Entonces después ella meditó y dijo: bueno, pues qué tonta. Si estaba yo siendo abrazada por Él y al grado que me estaba quitando la vida, ¿cuál era entonces el problema? Entonces esto es palpable, hija. Ahora, vean no sé si estoy respondiendo bien a tu pregunta, pero déjenme decirles otra cosa. Por ejemplo, ¿cuántas personas han experimentado aquello con una frase o una palabra que dicen: se me sube el muerto, se me sube el muerto, anoche vino y lo sentía yo aquí en mi pecho y me estaba ahogando? Bueno, es un espíritu. Si un espíritu fuera algo gaseoso volátil, ¿cómo te va a oprimir? ¿Cómo te va a oprimir? Necesita ser un cuerpo. Así que un alma y un espíritu tienen cuerpo corpóreo. Un alma y un espíritu tienen un cuerpo corpóreo. Ese es el punto, mis hermanos. No somos solamente un pensamiento. Tenemos alma, espíritu, corazón, voluntad. Bueno, está bien. Ok, está bien, hija. Yo también me esfuerzo por tratar de comprender cuando algunas veces hacen sus preguntas. A veces, como estoy atendiendo allá con un ojo para allá y otro ojo por acá, a veces no puedo concentrarme en lo que me están escribiendo. Trato de hacerlo con toda diligencia para que no se me pase nada, ¿verdad? Así que, ok, gracias. Si quedó entendido, está bien. Bueno, mis hermanos, pues vamos a ver un poquito más después. Ya esto será para mañana por la mañana, si Dios así lo permite. Miren, déjenme mostrarles aquí otra cosa. Yo creo que voy a terminar este punto para que después, mañana por la mañana, discúlpenme que anden con esto, pero con tanto calor que está haciendo, se llena aquí de un mundo de moscas que me deja, de veras me distraen más que cualquier otra cosa. Bien, miren, voy a seguir un poquito más, unos cuantos minutitos, para poder dejar aquí todo este asunto. Déjenme decirles, mis hermanos, que no solamente existió el hombre en forma de semilla en los lomos de Dios, no solo existió el hombre en forma de semilla en los lomos de Dios, pero también existió en forma de semilla dentro de los lomos de sus progenitores, lo cual está establecido también en el libro de los Hebreos. Vamos a Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7, y vamos a leer aquí un pasaje bíblico. Y quiero que veamos el capítulo 7, versículos 9 y 10 de Hebreos. Dice de esta manera, dice así: y por decirlo así, en Abraham fue diezmado también Leví, que recibe los diezmos,
porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Ahora, déjenme explicarles esto antes que nada. Leví, la nación o la tribu de Leví, aún no había nacido. Todavía no había nacido. Por lo tanto, quiere decir que no poseía un cuerpo físico cuando su bisabuelo Abraham pagó diezmos a Melquisedec. De modo que el hecho de que Leví pudiera pagar diezmos mediante la unión de su voluntad a la de Abraham muestra que su espíritu y su alma gozaron de una existencia consciente. Incluso, mis hermanos, en forma de semilla, como estoy tratando de decirlo, puesto que es posible, hermanos míos, para un ser humano el existir consciente dentro de los lomos espirituales de otro. Entonces, ciertamente, es posible para la humanidad el haber existido conscientemente dentro de los lomos del Dios infinito, eterno e invisible. De la evidencia de la palabra infalible del mismo Dios, mis hermanos, podemos darnos cuenta de que el hombre presente no brotó del hombre prehistórico que habitó la tierra prehistórica, sino que en lugar de ello, el hombre presente existió en forma de semilla, en forma de espíritu y alma, en los lomos creativos de Dios, en las edades de la eternidad pasada, hasta que fue traído al contorno visible en la forma en la cual existe el día de hoy. Vuelvo a repetir, ¿verdad? Ojalá y nuestro hermanito Fabián vea esta predicación, porque aquí voy a mencionar algo que yo le di a él él escuchó una de las primeras predicaciones cuando le di el título de Nuestra preexistencia en las eternidades y nuestra elección o nuestra decisión. Creo que fue el título que empecé dándole a esta clase. Y cuando hablé de un versículo en el libro de Efesios, quiero que vayamos por favor allá. Y cuando le di al hermano Fabián este texto, él no lo aceptó, sino que le dio una explicación, pues conforme a como él lo entendió, porque así me dijo él. Yo entiendo esto de esta manera. Pero ven ustedes por qué, mis hermanos míos, tenemos que continuar recibiendo la enseñanza. Amados, yo entiendo que al principio nosotros nos damos a la tarea de entender las cosas como creemos que son. Pero vamos, miren, en el capítulo 1 de Efesios dice de esta manera, en el versículo 3, dice así, 1:3 de Efesios: Bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual, estando nosotros habitando en los lomos creativos eternos de Dios, llamados lugares celestiales en Cristo. Cuando yo le estaba dando este versículo en la predicación, el hermano Fabiancito me decía que él lo entendía, de que esas bendiciones son actuales hoy en este tiempo y que vienen de los lugares celestiales. No, mi hermano Fabián, porque la Biblia claramente dice del versículo 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Quiere decir, hermano Fabián, aunque no esté usted ahorita ahí conectado, quiere decir que esas bendiciones espirituales de lo alto es cuando estábamos aquí habitando en el mundo invisible, habitando en este mundo invisible, y la bendición anticipada con la cual Dios ya nos estaba bendiciendo, es cuando estábamos aquí en este mundo TV de semillas, que somos nosotros, el alma y espíritu, y ya gozábamos de una bendición celestial, espiritual, pero todavía, como ven aquí abajo, no habían sido creados los mundos, o como lo dice en el versículo 4, no estaban creados los universos. Por eso, cuando el Hijo bajó, vean aquí, cuando Jesús bajó con sus manos creativas para darle origen a toda la creación, el mundo TV de semillas que somos nosotros,
estábamos teniendo manifestaciones en el Espíritu, danzando, alabando, glorificando a Dios, cuando Jesús terminaba con sus manos de poner aquí una estrella, de poner aquí una galaxia, de poner aquí esto, de formar los mundos, el mundo de semillas que nosotros estábamos aquí disfrutando de una bendición espiritual eterna, como lo dice en el versículo 3, con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Hermano Fabián, no puede usted pensar que esa bendición la recibimos aquí. Sí hay otra bendición añadida aquí a este mundo presente, pero a lo que está refiriéndose aquí demuestra nuestra preexistencia, que demuestra que nosotros venimos de una preexistencia donde ya éramos bendecidos cuando estábamos en formas de semillas, porque el versículo 4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Nos escogió antes de la fundación del mundo, porque ya existíamos en forma de semilla, alma y espíritu. Así que, mi amado hermano Fabián, es muy importante que medite lo que estoy diciéndole de acuerdo a la palabra, de acuerdo a la unción del Espíritu de Dios, y va a ver que hay mucha razón si sigue usted la trayectoria de lo que venimos trayendo en los diferentes estudios. Así que, bueno, mis hermanos, aquí podemos darnos cuenta. Para mañana, si Dios quiere, por la mañana, hoy por la noche, no tenemos transmisión, no transmitimos. Pero mañana, si Dios quiere, por la mañana, vamos a tomar un número 3, o sea, número 3 en romano. Lleven la secuencia, mis hermanos, por favor, lleven la secuencia para que ustedes vean por dónde estamos caminando. Así que ahora, el número 3 en romano que vamos a estudiar mañana, si Dios quiere, lleva por título la existencia del hombre presente. La existencia del hombre presente en el tiempo actual. La existencia del hombre presente en el tiempo actual. Bien, ahí vamos a entrar en unos temas bastante apasionantes también, mis hermanos. Así que espero que hayan ustedes sido bendecidos en esta hermosa hora. Y pues si Dios quiere, amados míos, pues mañana los veo a todos ustedes. Bueno, me ven ustedes, porque yo no los veo. Solamente veo su nombre registrado aquí en la computadora. Bueno, mañana nos estamos mirando y oyendo. Y pues que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Y pues gracias a nuestro Dios y gracias por la visita de ustedes. Dios los bendiga, que Dios quede con ustedes. La gracia admirable de Dios sea la bendición para sus corazones y sus vidas. Dios los bendiga.